análisis de geografía crítica en Geoexcéntrico. El mundo tiene la vista puesta en Ucrania y el Medio Oriente, pero mientras el ruido mediático se concentra en estos lugares, una de las fronteras más peligrosas y volátiles del planeta acaba de estallar hace pocas semanas. Lo que por décadas fue una alianza de conveniencia se ha convertido en una guerra abierta. Afganistán y Pakistán han cruzado la línea de no retorno. En las últimas horas, los intercambios de artillería y las incursiones aéreas han dejado de ser incidentes aislados. Pakistán, una potencia nuclear, está lanzando ataques sobre el suelo afgano y el gobierno talibán ha respondido movilizando tanques hacia la frontera. El mensaje de Islamabad es claro: no permitiremos refugios terroristas en nuestra puerta. Pero el mensaje de Kabul es más antiguo que la propia pólvora. A este suelo se entra, pero no se sale. Hoy analizaremos por qué Afganistán es geográficamente uno de los lugares más difíciles de invadir y pacificar del mundo. Entenderemos por qué Pakistán, el mismo país que ayudó a los talibanes a tomar el poder, ahora está atrapado en una trampa geográfica que ellos mismos ayudaron a construir. Veremos cómo el Hindu Kush, los pasos de montaña traicioneros y la frontera artificial trazada por un imperio muerto están dictando el inicio de lo que podría ser el conflicto más sangriento de Asia Central en esta primera mitad de siglo. Pero antes de entrar en las trincheras del Hindu Kush, no olvides darle like, compartir y suscribirte para que sigamos descifrando el mapa del poder mundial. Para entender la guerra actual, primero hay que entender la columna vertebral de Afganistán, el Hindu Kush. Esta cordillera no es solo un conjunto de montañas, es un muro de 800 kilómetros que parte el país en dos. Con cimas que superan los 7.000 metros, estas montañas son la extensión occidental del Himalaya y funcionan como el sistema circulatorio del conflicto actual entre pakistaníes y talibanes. Geográficamente, el Hindu Kush hace que Afganistán sea imposible de administrar de forma centralizada. Si quieres mover tropas de Kabul al norte, hacia Mazar y Sharif, debes atravesar el túnel de Salang, un embudo de casi 4.000 metros de altura donde un puñado de hombres con lanzacohetes puede detener a un ejército entero. Es por esto que Pakistán está sufriendo. Sus aviones pueden bombardear desde el cielo, pero en el momento en que una patrulla terrestre intenta cruzar, se encuentra en un laberinto de granito donde la tecnología moderna queda anulada. Afganistán no tiene una capital en el sentido occidental, tiene valles aislados. Cada valle es una fortaleza, cada montaña es una torre de vigilancia. La geografía física de Afganistán es la razón por la cual el Imperio Británico, la Unión Soviética y los Estados Unidos fracasaron. Y es la razón por la cual Pakistán, pese a su superioridad tecnológica, está luchando contra un fantasma de piedra. Pero, ¿por qué estamos tan seguros de que la geografía afgana es un veneno para los invasores? No es una teoría, es historia pura y dura. Afganistán se ha ganado el apodo del cementerio de los imperios, no porque sus ejércitos sean superiores, sino porque su suelo es letal para la logística de cualquier superpotencia. 3 de los imperios más grandes de los últimos 2 siglos intentaron domar este territorio, y los 3 salieron con las manos vacías. Primero fueron los británicos en el siglo XIX, durante el Gran Juego contra Rusia. Intentaron controlar Kabul para proteger la India. El resultado, en 1842, durante la retirada de Kabul, un ejército británico entero de 16.000 personas fue aniquilado en los pasos de montaña. Solo unos hombres sobrevivieron para contarlo. La geografía los aisló y las tribus, expertas en el terreno, los cazaron uno por uno en los desfiladeros. Más de un siglo después, en 1979, fue el turno de la Unión Soviética. Entraron con miles de tanques y blindados, pensando que la guerra relámpago funcionaría. Pero los tanques soviéticos se volvieron ataúdes de metal en las carreteras de montaña serpenteantes. Los guerrilleros mujahidines, financiados por Occidente y Pakistán, no peleaban batallas frontales. Usaban la geografía para emboscar los convoyes de suministro y luego desaparecían en cuevas imposibles de bombardear. Tras 10 años de sangría económica y humana, la URSS se retiró, un colapso que aceleró el fin del propio imperio soviético. Y finalmente, Estados Unidos, la invasión más tecnológica de la historia. Drones, satélites, fuerzas especiales. Lograron tomar las ciudades rápidamente, pero nunca pudieron controlar el campo.
Los talibanes simplemente se retiraron a su fortaleza de piedra en el Hindu Kush hacia la frontera con Pakistán. Esperaron. Sabían que eventualmente la geografía desgastaría la paciencia y el dinero estadounidense. Tras 20 años y $2 billones gastados, la imagen de la retirada de Kabul en 2021 fue la prueba definitiva. La tecnología más avanzada del mundo no pudo vencer a un mapa diseñado para la insurgencia. Hoy, Pakistán está cometiendo el mismo error arrogante, pensar que sus bombardeos y sus tanques pueden cambiar lo que 3 imperios globales no pudieron. Pakistán no está luchando contra los talibanes, está luchando contra miles de años de historia geográfica que dictan que en Pakistán el invasor siempre tiene las de perder. ¿Por qué Pakistán y Afganistán se odian si comparten la misma religión y gran parte de su historia? La respuesta es un trozo de papel de 1893, la línea Durand. Los británicos, en su afán por crear un estado tapón contra Rusia, trazaron una frontera que ignoraba por completo la geografía humana. Dividieron a la etnia pastún, la más grande de la región, dejando a millones en lo que hoy es Pakistán y a otros millones en Afganistán. Para los talibanes, la línea Durand no existe. Para ellos, el territorio pastún llega hasta el río Indo, en el corazón de Pakistán. Esta es la clave del conflicto actual. La geografía política choca con la geografía étnica. Pakistán intentó cercar esta frontera con vallas y sensores, pero la geografía se ríe de las vallas. Hay miles de pasos ilegales, cuevas y senderos de cabras que conectan ambos países. Por aquí fluyen armas, narcotráfico y combatientes del talibán pakistaní, conocido por las siglas TTP. Pakistán ahora ataca a Afganistán porque se ha dado cuenta de que su frontera es geográficamente porosa e incontrolable. Al intentar cerrar la cicatriz de la línea Durand, Pakistán ha abierto una herida que amenaza con desestabilizar sus propias provincias fronterizas. Aquí va un dato geográfico que pocos mencionan en las noticias. Afganistán no solo limita con Pakistán e Irán, tiene un dedo de tierra llamado el Corredor de Wakhan. Ese estrecho pasillo geográfico fue creado por los imperios para que Rusia y la India británica nunca se tocaran. Lo curioso es que en su extremo oriental, Afganistán toca a China. En la guerra actual este corredor es vital. Mientras Pakistán bombardea el sur, China está observando el norte. Pekín quiere estabilidad para extraer el litio y el cobre afgano, pero teme que la inestabilidad con Pakistán atraiga a grupos extremistas a su frontera. La geografía de Wakhan es tan remota y alta que es casi un mundo aparte, pero es el puente que podría salvar la economía de los talibanes si la frontera con Pakistán se cierra definitivamente. Afganistán es el único país del mundo que puede decir que es el patio trasero de 3 potencias nucleares simultáneamente: Pakistán, China e India. Pero un país no solo se defiende con montañas, se financia con sus propios recursos. Históricamente la geografía de los valles del sur, el Mand y Kandahar, ha sido el huerto del opio del mundo. A pesar de las prohibiciones, el suelo afgano es perfecto para este cultivo de alta resistencia. Sin embargo, hay un cambio de paradigma geográfico: el tesoro de las tierras raras. Se estima que Afganistán posee uno de los depósitos de litio más grandes del planeta, valorado en $1 billón. Irónicamente, gran parte de este litio está bajo las mismas montañas donde los talibanes se escondieron de los estadounidenses. Pakistán sabe que si Afganistán logra estabilizarse y extraer ese litio con ayuda de China, el equilibrio de poder en Asia Central cambiará para siempre. La guerra actual no es solo por seguridad, es por quién controlará los recursos del futuro. Pakistán quiere un Afganistán débil y dependiente, pero la geografía afgana le ha dado al país una carta ganadora: ser el dueño del litio en el centro de Asia. Si pensábamos que el problema era solo el terrorismo, miremos el agua. Afganistán controla las fuentes del río Kabul, que fluye directamente hacia Pakistán. El gobierno talibán ha comenzado la construcción de grandes presas para irrigar sus tierras secas. Para Pakistán eso es una declaración de guerra existencial. El sector agrícola pakistaní depende del agua que baja de las montañas afganas e indias.
En términos de geografía hídrica, Afganistán tiene el grifo y Pakistán es el sediento. Cada presa que Kabul construye es un clavo más en el ataúd de la relación bilateral. La geografía nos enseña que las guerras del siglo XXI en esta región no serán solo por banderas y nacionalismos, sino por cada litro de agua que baja del Hindu Kush. En conclusión, la guerra entre Afganistán y Pakistán no es un evento aleatorio, es el resultado de una geografía indomable que se revela contra fronteras artificiales. Afganistán es una fortaleza natural que no puede ser conquistada por la fuerza fácilmente, pero que tampoco puede prosperar si su interior sigue fragmentado por sus propias montañas. Pakistán, por su parte, está aprendiendo por las malas que no se puede jugar con la geografía de un vecino que vive en un castillo de piedra y es el dueño de los nacimientos de agua que suplen al país. La pregunta que te dejamos hoy es: ¿podrá Pakistán con todo su poderío militar someter a un país que ha derrotado a los últimos imperios de la historia, o estamos presenciando el colapso definitivo de la frontera de la línea Durand? ¿Crees que el litio será la bendición de Afganistán o solo una nueva excusa para que las potencias sigan bañando ese suelo de sangre? Te leemos en los comentarios. Tu opinión ayuda a que esta comunidad geoexcéntrica siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres entender el mundo más allá de los titulares, suscríbete, activa la campanita y danos un like. Hasta la próxima.